milagros que famoso. No daremos gloria a nadie más. Es Cristo venido a libertar. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él se lo gloria el poder. El poder de su mano he vencido sanidad. Soy sano, soy libre en Jesús. Al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena, la otra María, a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temed vosotros, porque yo sé que buscas a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ahí pronto decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí que va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, como yo se los he dicho. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor, con gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí que Jesús salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no teman, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia fueron a la ciudad, dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Reunidos los ancianos y habiendo tenido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, tus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros les persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me ha dado en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros, dice, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias, Señor, porque tu palabra es bendita. Cuando estamos leyendo aquí el Evangelio de Mateo, miramos los 4 evangelios que nos hablan acerca de todos los eventos que hizo Jesús y todas las cosas que hizo el Señor Jesucristo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los testigos de lo que Cristo hizo, amén, de las sanidades, de los milagros, de la resurrección. Ellos fueron testigos de todo lo que el Señor hizo, y son testigos confiables porque son testigos que están mirando las cosas de diferente ángulo. Amén. Unos observan al Cristo que viene a los judíos, como Mateo. Él se pone atención en cómo Cristo, el Mesías, viene a salvar a los judíos. Marcos, él pone su atención en el trato del Señor hacia los gentiles. Lucas, el doctor, el médico, él se centra más en las maravillas, en los milagros, en el toque del Señor, en la forma de sanar a los enfermos, en
en lo que hace después de una sanidad. Pues como es médico, tiene mucho cuidado en esos aspectos. Y bueno, Juan, el discípulo amado, el que se recostaba en el pecho del Señor, él se fija en el amor del Padre. Él pone mucha atención no en la sanidad física, sino en el amor, en el toque amoroso del Señor, en la misericordia del Señor para el pecador, para el amor para el que está enfermo, el amor para los pobres, para el afligido, el amor hacia un mundo necesitado, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces él se centra en eso, amén. Y Mateo se centra, como es un judío, en documentar las evidencias de que realmente lo que sucedió es un milagro. ¿Amén? Porque los judíos esperaban al Mesías. Ahorita todavía ellos están esperando al Mesías. ¿Amén? Pero Mateo, el judío convertido, el judío tocado por el Señor, cambiado por el Señor, él sabe que es cierto lo que sucedió y que Cristo realmente es el Mesías. Amén. Así es de que él trata de dar las pruebas y las evidencias de que realmente Cristo es el Mesías y que realmente Él ha resucitado. Amén. Y que Él ha muerto como un cordero para lavarnos o para limpiar los pecados de la humanidad, ¿no? Así de que este es el punto, un pequeño resumen del punto de vista de Mateo. Pero los cuatro, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cada uno nos narra un punto de vista diferente. Cuatro personas viendo lo mismo, pero desde un punto diferente, de un punto de vista diferente. Y no se contradicen, sino a lo contrario, juntando toda esa evidencia, nos dan un panorama más amplio de la verdad, de la buena noticia de que Cristo realmente resucitó y que Él vive y reina. Amén. Y por eso es que Mateo empieza así, ¿no? Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo. Llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de medio de él y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no teman vosotras, porque yo sé que buscas a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde se fue puesto, dice que el Señor. Dice que pasando el día de reposo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Pero dice que hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor del cielo dice que se apareció. Cristo murió en la cruz de Calvario y fue crucificado y fue inmolado por nosotros. Todo el peso de nuestro pecado fue sobre Él. Dice la Biblia, y por su llaga fuimos todos nosotros, ¿qué? Sanados, curados, ¿no? Y muchos oran y dicen, bueno, pero estoy enfermo de esto y aquello. Y si la Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados, ¿por qué no sano? Y realmente la llaga, y realmente la herida más grande de la humanidad, no es la enfermedad que tú tienes ahorita. Eso es triste y es lamentable. Pero realmente la enfermedad, la llaga más grande del ser humano es el pecado, ¿no? Entonces, cuando dice la Biblia que por su llaga fuimos nosotros todos, ¿qué? Sanados y curados, se está refiriendo al pecado. ¿Amén? Entonces, por ese sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario, por sus llagas, por sus heridas, nosotros dice que fuimos, ¿qué? Sanados. ¿Amén? Así de que ya no estamos más enfermos. ¿Amén? Ya no vamos a morir de esa enfermedad. Ahora Cristo murió en la cruz y nos sanó y destruyó a la muerte cuando Él resucitó. Y venció el poder de Satanás cuando Él resucitó. Y ahora nosotros tenemos vida en Cristo Jesús. Amén. Y esta es la evidencia que dice Mateo. Que cuando llegaron María Magdalena a ver el sepulcro, dice que hubo un gran terremoto. Porque aparecieron del cielo, apareció un ángel del cielo. Dice que removió la piedra, como dicen los otros evangelios. Y se sentó sobre ella. Y luego Mateo dice lo que sucedió. Dice, las mujeres iban a ver a la tumba de Cristo. Las mujeres iban a presenciar el cuerpo donde lo habían puesto. Pero
algo pasó, dice, hubo un terremoto tremendo, y luego apareció un ángel del cielo que removió la piedra y luego se sentó sobre ella. Luego da el aspecto, dice que era como un ángel resplandeciente. Dice que también los guardas, los que cuidaban la tumba, quedaron como muertos, sorprendidos de lo que sucedió. Y dice que el ángel le dice a la mujer, no teman, yo sé que buscas a Jesucristo. En otras versiones dice, ¿por qué buscáis entre los muertos? Dice que al que vive, ha resucitado, ¿no? Entonces, ese fue el mensaje del ángel. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Él ha resucitado, como se los había dicho. Vayan y díganselo ¿qué? A sus discípulos. Dice que ellas salieron del sepulcro lleno de gozo, de alegría, a compartir las noticias de que él había resucitado. Una cosa muy importante, Mateo desea testificar, Mateo desea de llevar a la gente a que tengan fe, a que crean en el Mesías. Amén. Él desea juntar todas las pruebas que pueda. Dice, hubo un temblor, apareció un ángel, la piedra fue removida cuando las mujeres llegaron, y empieza a dar las señales, las evidencias que hay hasta el momento de la resurrección de Jesús, porque él desea desechar ese mito que se empezó a ocurrir de que los discípulos a lo mejor se habían robado el cuerpo del Señor. Mateo trata de echar por los suelos esa corrupción de que le habían pagado a los soldados para que dijeran que a lo mejor habían llegado los discípulos en la noche y se habían robado el cuerpo del Señor. Así es de que Mateo, como es un judío, sabe la trampa del enemigo, sabe los rumores, y él dice, no, María Magdalena y la otra María fueron a ver dónde estaba el cuerpo del Señor, no hallaron nada, la piedra removida, un ángel se les apareció, les dijo, ¿por qué buscan entre los muertos? Dice que al que vive. Acuérdense lo que nos dijo. Y también dijo que fuera y nos lo contara a nosotros, a los discípulos. Luego nosotros vimos a testificar lo que pasó, y realmente Cristo que vive. Esa es una mentira de que lo han robado su cuerpo. Entonces Mateo desea autentificar o dar un testimonio fiel y verdadero para la iglesia de ese tiempo y para la iglesia de ahora, de que realmente la tumba estaba vacía, y de que Cristo resucitó. Él dice, las mujeres fueron a verlo, lo tocaron, tocaron la tumba, las mujeres fueron a presenciar lo que sucedió, y no, él dice que resucitó. Incluso los soldados, dice, cayeron como muertos, ¿no? Era imposible corromper a los soldados porque ellos estaban ahí, y si se escapaban o si se perdía el difunto, el cuerpo, pues ellos pagaban con su vida ese descuido, ¿no? Así de que era muy difícil corromperlos, ¿verdad? Y Mateo lo que dice, no, realmente Cristo resucitó. Hay muchos testigos, hay mucha evidencia. La tumba estaba vacía, María Magdalena, los demás discípulos, Juan, los que corrimos a ver ahí, la tumba está vacía. Él resucitó. Y entonces, ahora la resurrección es una promesa en las Escrituras. Amén. Es una promesa en el Antiguo Testamento de que el Mesías dice que resucitaría. Con tanta razón dijo Job, yo sé, dijo Job, que mi Redentor vive, y aún de muerto, dice, yo he de ver ¿qué? Al Señor. O sea, Job en el Antiguo Testamento, y los profetas y otros en el Antiguo Testamento, el salmista David, confiaban en que había una resurrección. ¿Amén? Que había una resurrección, que había algo después de la muerte, había una esperanza. ¿Amén? Y luego en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice que si Cristo no resucitó, entonces es vana ¿qué? Nuestra predicación. Que si nosotros predicamos que Cristo resucitó y no resucitó, entonces somos la gente más loca que pueda existir, dice. Pero no, dice el apóstol Pablo, Cristo resucitó y apareció a Pedro, a los 12 y a más de 500 personas, dando testimonio de que él que resucitó. El apóstol Pablo dice, de hecho a mí se me apareció, porque el primero que habla de la resurrección es el apóstol Pablo. Dice, a mí se me apareció, siendo que yo no era uno de los
apóstoles, sino era como uno de los hijos abortivos. Pero él habla cómo se le apareció el Señor cuando iba a matar a los cristianos y tuvo un encuentro acerca de Jesús. Y él entonces habla de que realmente Cristo vive, Cristo reina, ¿no? Entonces el apóstol Pablo dice que realmente la resurrección es una cosa muy importante para el cristiano. De hecho, ahí está basada toda nuestra esperanza, en la resurrección de Cristo, ¿no? Porque si no hay resurrección, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Si Cristo no resucitó, entonces, ¿qué esperanza hay para aquellos miles y miles de personas que murieron creyendo en el Mesías en el Antiguo Testamento? Porque si no hay resurrección, entonces, toda la descendencia de Adán y Eva no tiene esperanza. Aquellos que estamos ahorita, aquellos que han muerto por alguna enfermedad, por el COVID, por cualquier otra enfermedad y creyeron en el Señor, y si no hay resurrección, entonces, ¿qué esperanzas hay? Pero la Biblia dice que Cristo resucitó, apareció a los 12, a más de 500 personas, y Él vive. Luego la Biblia dice que mientras estaban los discípulos reunidos, se apareció el Señor Jesucristo. Ellos pudieron tocar sus heridas, pudieron compartir con Él los alimentos, y mientras estaba con Él, le dijo: me voy, pero no los dejo solos. ¿Les dejo qué? Al Consolador, en Hechos. Y dice que mientras se levantaba, se oyó una voz que decía: he aquí el Hijo de Dios. Decía, dice: varones galileos, ¿qué estás haciendo mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros, dice que, así mismo que, volverá. Cuando Él apareció, estaban mirando los discípulos, cuando Cristo iba levantado en el aire, y se escuchó una voz de ángeles que decían: varones, ¿qué estás haciendo mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros, dice que, así mismo que, regresará, ¿no? Entonces, esa es nuestra esperanza, la esperanza de la resurrección. Y eso es lo que el apóstol, eso es lo que Pablo dice, que algo central de nuestra doctrina es la resurrección, que la resurrección es algo, podría ser como la columna vertebral de la doctrina de la iglesia, porque si no hubo resurrección, entonces vana, dice que, en nuestra predicación. Dice 1 Corintios 15, porque primeramente les he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, dice el apóstol Pablo, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se le apareció a Cefa, después a los 12. Después, dice, se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales, dice, muchos viven aún, y otros ya duermen. Después se le apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, dice que se me apareció a mí. Entonces, el apóstol Pablo da algunas señales, evidencias de la resurrección de Cristo. Dice cómo se le apareció a Cefas, luego se les apareció a los 12 discípulos, después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales hasta este momento, dice, a unos todavía, dice que viven y otros ya murieron, y al último, dice, se me apareció a mí. Entonces, el apóstol Pablo da evidencia de que realmente Cristo ha resucitado. Mateo trata de convencer a los judíos de que Cristo realmente es el Mesías, amén, la esperanza para el judío. Y el apóstol Pablo dice que Cristo resucitó y que es la esperanza para los gentiles, o para todo aquel que en Él cree. Y Juan dice que Jesucristo de tal manera amó Dios al mundo, que Dios, dice que a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, dice, sino que tenga la vida eterna. Juan dice que hay esperanza para el que cree en Cristo, pero no solo para el judío, no solamente para los gentiles o para los de cierta nacionalidad. Juan dice que el amor de Dios es tan grande que su resurrección al tercer día trae esperanza a la gente, dice que, de todo el mundo. No importa quién sea, no importa quién haya sido las personas, dice que en Cristo hay que esperanza, ¿no? Por eso cuando alguien muere en Cristo decimos se mudó, o fue levantado al cielo, o subió a la presencia del Señor, o duerme para despertar en la presencia del Señor, o simplemente se fue con el Señor, fue raptado al Señor, fue traspuesto a la presencia del Señor, se mudó a la casa del Señor, porque en Cristo, los que siguen a Cristo hay que
esperanza, ¿no? ¿Y cuál es mi esperanza? Que si un día muero yo, hoy, mañana, cualquier día, que diga, no, el hermano Genaro solamente se movió de casa. ¿Y a dónde se fue? Bueno, pues él decía que tenía una grandota casa, ¿no? Porque así dice la Biblia. Jesucristo dijo, me voy a preparar un lugar para que donde yo esté, dice que ustedes también que puedan estar. En la casa de mi Padre muchas moradas que hay. Si no fuera así, dice, yo se los hubiera que dicho, ¿no? Así es de que simplemente cuando nos adelantamos o alguien se adelanta, va a esos lugares celestiales que Dios tiene preparados para nosotros. Antes, en el Antiguo Testamento, cuando alguien moría, pues iba al seno de Abraham. Pero una vez que Cristo murió en la cruz del Calvario, dice la Biblia que el velo del templo que se rasgó, como diciendo, ahora sí hay acceso a todos a la presencia del Señor, porque el lugar santísimo era el lugar donde solamente podían entrar que los sacerdotes. Pero cuando Cristo murió y resucitó al tercer día, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó, diciendo, hay acceso ahora directo, no al seno de Abraham, sino ahora directamente vamos a la presencia del Señor. ¿Amén? Entonces, qué hermoso saber que hay esperanza en Cristo. Entonces el Mateo da unas evidencias acerca de la resurrección. Regularmente no encontramos en la Biblia relatos de la resurrección misma. ¿Amén? Lo que encuentras en la Biblia son puros testimonios, ¿amén?, de lo que sucedió. ¿Amén? De lo que sucedió. O sea, encuentras un sinnúmero de testigos diciendo que fue verdad. ¿Amén? O sea, cuando pasa algo, no se está describiendo lo que sucedió en sí, sino quien lo está describiendo son los testigos oculares de lo que vieron las cosas, ¿no? Regularmente cuando pasa algo, no te creen a ti mismo. Tienes que llevar, ¿qué? Testigos. Porque es tu palabra contra la de... ¿verdad? Pero cuando hay muchos testigos, pues no tienes ni siquiera que hablar tú, porque hay muchos, ¿qué? Testigos, ¿no? Y esto es lo que está pasando realmente, lo que está haciendo Mateo. Lo que anota Mateo es que realmente hay una gran cantidad, eventos, de cosas que atestiguan de que realmente Jesucristo resucitó. Amén. Realmente el domingo de resurrección es el día de victoria. Es el día de gozo para el cristiano. Es el día de triunfo para los cristianos. Porque eso me recuerda que hay resurrección. Eso me recuerda que el cristiano solamente cierra tus ojos por un momento para luego despertar en la misma presencia del Padre. Eso me llena de gozo, que hay esperanza en Cristo Jesús. ¿Amén? Así de que dices tú, bueno, yo amo tanto a mi familia, a mis hermanos y a mis hijos. ¿Los amas de verdad? Si los amas de verdad, quisieras verlos un día otra vez, ¿cierto? Entonces, si los amas, deberías estar siguiendo a Cristo, ¿cierto? Porque si los amas, deberías estar siguiendo a Cristo, porque eso te garantiza que un día vas a poderlos, ¿qué?, mirar nuevamente, ¿ven? Pero si no los amas, y entonces no hay un deseo realmente de verlos un día, ¿no? Como yo le dije a un chavalo cuando murió su mamá, ¿realmente amas a tu mamá? Sí, sí la quería tanto que estaría siguiendo entonces los pasos del Señor, porque la Biblia dice que en Cristo hay resurrección y que un día vamos a resucitar. Y si tú realmente los amas, debes estar siguiendo al Señor, porque entonces vas a tener la oportunidad de mirarlos nuevamente y ellos podrán mirarte nuevamente, porque hay resurrección en Cristo Jesús. Pero si no, te estás perdiendo de esa grande bendición de un día mirar a todos aquellos que amaste y que murieron en Cristo. Yo no sé cómo, pero es posible que miren a todas esas personas ahí otra vez en el cielo, en la presencia del Señor. ¿Se acuerda cuando Cristo resucitó? Dice que en la transfiguración, dice que resucitó, y entonces aparecieron con Cristo, ¿quién? Elías, ¿y quién era? Y Moisés, platicando con él. Ahí estaban ellos, amén. Entonces, hermanos, cuando fue transfigurado Cristo, dice que mientras él estaba orando, dice que se transfiguró y aparecieron, creo que Moisés y Elías, y ellos ya estaban muertos, sin embargo, en una plática con Cristo Jesús. Amén. Entonces, hay esperanza, hermanos, en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo dice, Mateo dice, hay esperanza, ahí tengo todas estas evidencias, estas pruebas.
Pablo dice, hay esperanza. Se pareció a los 12, a los discípulos. Se le apareció a más de 500 personas mientras estaban todos reunidos. Claro que la resurrección es el fundamento de nuestra fe. Porque si eso no fue cierto, entonces somos falsos testigos. Dice el apóstol Pablo, porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y aún estamos en vuestros delitos y pecados. Así es que hay muchas evidencias para que creamos en la resurrección de Cristo Jesús. Sigo ahí en el texto. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús salió al encuentro diciendo salve. Ellas acercándose le abrazaron a sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temas, vayan y den las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea. Y dice que, y ahí me verán. Dice que ellas salieron del sepulcro corriendo a dar la noticia de que no estaba él en las tumbas. Mientras ellas iban, y aquí Jesucristo salió al encuentro. Les dijo, salve. Ellas llenas de gozo, de alegría, se acercaron, le abrazaron, le adoraron. No, qué hermoso, ¿no? Van a la tumba, no está el cuerpo del Señor. El ángel les dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él ha resucitado. ¿No se acuerdan que les dijo que Él iba a resucitar? ¿No se acuerdan de la comunión, de la cena, que Él iba a resucitar? Vayan y den las noticias que Él no está, que la tumba está vacía. Mientras ellas iban, dice que Cristo se les apareció, le dijo, salve, salve, la saludó a ellas. Y ellas llenas de gozo, dice que lo abrazaron. Yo me imagino que fue algo hermoso. Les dije que iba a resucitar. Les dije que confiaran. Ahora vayan y den las noticias. Díganles que vivo, que he resucitado. Vayan a los discípulos. Díganles que los espero. Que vayan, dice que, a Galilea. Que vayan a Galilea. Bueno, dice que hubo grandes eventos de lo que sucedió. Y Mateo lo relata, ¿no? Mateo trata de dar todas las evidencias o pruebas de que ha resucitado realmente de los muertos. Dice que hubo un terremoto. En otras partes en la Biblia dice que incluso hubo tumbas abiertas y que los muertos, algunos cobraron la vida, ¿no? Entonces, una gran serie de cosas que pasaron y Mateo dice que hubo terremoto, un gran terremoto, dice que hubo tumbas abiertas, ¿no? Yo pienso que las tumbas no se abrieron nomás así, sino está hablando de que hubo resurrecciones, porque no tendría caso que hubiera tumbas nomás, ni lo hubiera hablado, ¿no? Sino que a lo mejor con el terremoto, bueno, unos incrédulos dicen que con el terremoto las tumbas se abrieron, pero eso no tendría sentido, o Mateo no lo hubiera dicho, ¿para qué? Simplemente el terremoto. Pero habla de que algunas personas resucitaron, dice que los soldados estaban asustados, ¿no? Usted sabe, un soldado bien preparado y luego asustado, ¿no? Con temor, con miedo, corriendo por ahí. O sea, algo extraordinario fue lo que sucedió. No, de hecho, ahí hay evidencias. Gente presenció a personas que habían muerto, que habían resucitado. Y lo podemos ver en el Mateo 27, 51 al 43, ahí en el 57. Mateo 27, 51 dice, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, vieron el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Entonces, qué tremendo, ¿no? O sea, fue algo maravilloso lo que sucedió. Y bueno, es lo que trata de decirnos a Mateo, dice Mateo, hubo muchas evidencias de la resurrección de Cristo. Los soldados fueron asustados, se asustaron con lo que pasó.
Los sepulcros se abrieron cuando hubo un terremoto y muchos santos que habían muerto resucitaron y anduvieron por la ciudad y mucha gente se asustó con ellos. Había muchas mujeres que presenciaron lo que sucedió. Eso es lo que dice Mateo. Realmente Cristo vive. Pablo dice, él se apareció a los 12 discípulos, se le apareció a más de 500 personas. Y luego al último se me apareció a mí. Pero realmente él vive, dice Pablo. Si no viviera, entonces es vana nuestra predicación. Pero él murió, resucitó. Él vive. Amén. Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Y que mi cuerpo han de ver, dice que, al Señor. Job no tenía ninguna esperanza, mucho tiempo atrás. Pero creía en el Mesías. Creía en el Mesías, en el Salvador, que iba a haber resurrección. Y Pablo lo confirma y dice, si Cristo no resucitó, entonces vana es también que nuestra predicación. Y si los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó. Pero la misma historia de la humanidad se partió en dos cuando Cristo murió y resucitó en la cruz de Calvario. Amén. Entonces, esa es la evidencia y la prueba de que Él ha resucitado, ¿no? Y por eso estamos aquí, y por eso vamos a la iglesia, por eso permanecemos en Cristo y en la fe, porque sabemos que hay esperanza para todo aquel que sigue a Cristo Jesús. Hay esperanza, y la esperanza es la resurrección, que el cristiano no muere, solamente es transportado a la presencia del Señor. Amén. Así que tenemos esa esperanza, ¿no? Si tu hijo te ama, si tú amas a tus hijos, si amas a tu esposa, si tu esposa te ama a ti, si amas a un amigo, entonces, si realmente los amamos, debemos estar siguiendo ¿a quién? A Cristo Jesús, porque hay esperanza en Cristo. Hay esperanza en Cristo Jesús. Dice la Biblia que cuando Cristo resucitó al tercer día, le dijo a Satanás así, lo levantó en público, le dijo a Satanás, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Que no pudiste retener al Cristo, dice que, de la gloria. ¿Dónde está muerte, oh tu hijo? ¿Dónde está, oh sepulcro, qué? Tu victoria. Que no pudieron retener, dice que, al Cristo, ¿qué? De la gloria. Así es de que, cuando Cristo murió, los exhibió a la muerte. Le dijo, ¿sabes qué? Muerte, estás derrotada. No tienes poder sobre todo aquel que me sigue. Cuando Cristo murió, le dijo al Satanás, Satanás, estás derrotado, tu poder no tienes poder sobre aquellos que me siguen. Ellos ahora están seguros en mí. Todo aquel que cree en mí tiene la vida ¿qué? Eterna, ¿no? Entonces, eso es lo que celebramos ahora, es que Cristo resucitó, que la muerte está destruida, no tiene poder, que Satanás no tiene ninguna clase de poder sobre nuestras vidas. ¿Amén? Y que si morimos solamente vamos directamente a la presencia del Señor. Amén. Con su mano he recibido sanidad. Soy sano, soy libre en Jesús. Fuera de aquella cruz que venció la enfermedad. Ahora se ve el poder. Si quieres, Lo sacaría de aquí. Soy solo, soy libre en Jesús. Fuera de aquella cruz que
voluntad yo te seguiré y sé que tú me guiarás y tú que en mí estás será quien me guiará y cuando en prueba yo esté tú me levantarás. El reino de los cielos cada día más fuerte estará, pero tu palabra dice que los valientes lo arrebatarán y tú que en mí estás será quien me guiará y cuando en prueba yo esté tú me levantarás. De tu voluntad yo te seguiré y sé que tú me guiarás y tú que en mí estás será quien me guiará y cuando en prueba yo esté tú me levantarás. El reino de los cielos cada día más fuerte estará, pero tu palabra dice que los valientes lo arrebatarán y tú